Tiene que ver con la gloria de Dios. Ya me imagino que con el título se dieron cuenta, ¿no? Porque leímos más temprano también el Salmo 19 y no voy a predicar de un texto en específico, sino que del tema, de la gloria de Dios, que es un tema que normalmente admiramos, a veces entendiéndolo poco. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude. Gracias, Señor, te damos porque dependemos en todo de ti. Gracias te damos porque tú nos has puesto en ti por medio de Cristo y en Él nos has dado tu Espíritu Santo para entender las verdades que solo son tuyas, pero que es la única verdad. Y rogamos que nos ayudes a vivir en esa verdad, de acuerdo con esa verdad, para mostrar esa verdad también a otros. Y la forma que rogamos en que lo hagas no solamente es entendiendo tu palabra, que es lo primero, sino también que vayas poniendo esa palabra en nuestras vidas para que con nuestras vidas podamos obedecerla, podamos hacerla, podamos evidenciarla, que somos tuyos, porque tu palabra se refleja a través de nuestro carácter, a través de nuestros hechos, de nuestros pensamientos. Y a veces no sabemos cómo, por eso vamos en oración a ti para pedir socorro, sabiendo que tú tienes el poder de hacerlo. Y desde ya te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la gloria del Señor? Y se nos vienen a la mente varias cosas y hay algunas, o muchas quizás un poco como difusas. Y nos acordamos de, no sé, de un esplendor, ¿o no? ¿Sí? ¿Recuerda cuando Pablo iba a Damasco? ¿Qué le pasó? De pronto lo rodeó un luz, ¿o no? Una luz como nunca había visto otra. Es interesante porque el Señor dice de sí mismo, por ejemplo, allá en la primera carta de Juan, que Él es luz. Y esa es una manifestación de su gloria. ¿Pero qué es la gloria? Vamos a ir a una definición de la palabra. Gloria en el hebreo, la idea que tiene es que es un peso, es como tener un peso propio, que tiene un valor, que no es algo simple, que es un poco más complicado de lo que uno pudiera alcanzar a ver, es más que eso. O, si quieres ir al griego, la palabra gloria dice también que es una buena opinión de alguien, ¿sí? La gloria de es porque se tiene una buena opinión de aquel y tiene que ver con el honor, la excelencia, la reputación de alguien. Y si pensamos en Dios, nos calza perfecto, ¿no? ¿Cómo así? Lo voy a hacer un ejemplo más simple todavía. No sé si han escuchado ustedes del Real Madrid. Ya me fui al mundo, pero de una. Pero un ejemplo que vemos a cotidiano. Y uno dice, ¿cómo podría yo describir ese equipo de fútbol? Y puedo decir, oye, es el que ha ganado más copas de la Champions League. Y tú dices, ah, el Real Madrid, rey de copas, le dicen, ¿no? Ha ganado todas las ligas, el que está puntero. Es uno de los clubes más ricos del mundo y que genera más ingresos en el mundo. ¿Y qué estoy hablando yo? Dando una opinión de alguien, ¿o no? Y uno dice, ah, cuando yo vea ahí escrito, dice, mira, juega el Real Madrid, yo sé todo eso además del Real Madrid. Porque eso habla, perdonen la expresión, pero existe también mundanamente, de la gloria de ese club. Por eso me gusta a mí el Real Madrid. No. ¿Se entiende el punto, no? Y nosotros mismos nos gloriamos muchas veces nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo soy simpático, porque yo soy inteligente, porque yo puedo hacer muchas cosas, tengo muchas habilidades, ¿sí o no? Y nos gloriamos de eso y a veces usamos más eso que otras cosas. Pero la gloria de Dios, entonces, ¿cómo la defino? Como todo lo que Él es. ¿Y cómo es Él? ¿Qué dice David en el Salmo 19? Dice que los cielos, y les voy a leer otra versión, dice, el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. ¿Y qué está hablando? El poder de Dios, el diseño de Dios, la inteligencia de Dios, ¿o no? La perfección de Dios en una creación.
Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz, aunque no se escuchan palabras. Interesante eso, ¿no? ¿Cómo se lo dicen? Sin palabras. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra hasta el último rincón del mundo. ¿Y qué vemos nosotros un día de invierno con la cordillera nevada hasta abajo? La gloria de Dios. En un atardecer precioso para los que están de vacaciones, vayan a salir ahí en la playa. La gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la foto que les puse ahí muestra unas nubes, hoy aparecen unos rayos de sol. Y siempre el sol nos encanta, que muestran su gloria. Y esa foto la puse ahí porque siempre nos da la sensación de que Dios nos habló, ¿no? Eh, desde su gloria, que nosotros no merecemos. Pregunta, si Dios creó todo para su gloria, eso dice Él en las Escrituras, ¿o no? Porque no hay otro que sea digno de adoración ni de gloria que no sea Él, porque Él es el Rey de gloria. Por lo tanto, todo lo que Él hace es para su gloria y se creó todo, lo hizo entonces para su gloria. ¿Y qué cosas creó aparte del universo? O si quieres, dentro del universo, hoy la iglesia, ¿o no? Él creó la iglesia en Cristo. Por lo tanto, Cristo creó su iglesia para su gloria. ¿Y qué tenemos ahí? Nuestro propósito, glorificar al Señor. Porque para eso estamos. Para eso Él nos creó, nos hizo nuevas criaturas, nos formó en su iglesia. De, ¿Y cómo muestra su gloria a través de la iglesia? Vimos en el Salmo que decía que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿De qué está hablando? De ciertos atributos de Dios que tienen que ver con el poder, con un diseño inteligente, etcétera, pero no muestran toda la gloria de Dios, porque no están allí todos los atributos. ¿Podemos ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios ahí? No. ¿Dónde la podemos ver? O deberíamos poder verla en la iglesia. Y Dios sigue mostrando su ser, sus atributos, por medio de la iglesia. Su amor, su gracia, su misericordia, su justicia, el perdón, a través nuestro. Y cuando entendemos esa verdad y pensamos en esa gloria de Dios que veíamos como más lejos, entonces nos damos cuenta que la gloria de Dios, ¿dónde está? Aquí. Él la quiere mostrar a través de ti. Para eso te llamó. Y el drama es que nunca quizás habíamos entendido eso de esta manera, para ponernos a los pies del Señor y decirle, Señor, realmente, heme aquí, hazme mostrar tu gloria. Y Dios va a hacer todo para eso. Esa oración la va a contestar siempre, porque Él hace todo para su gloria, incluyendo a ti, incluyendo esta iglesia. ¿Y cómo va a contar su gloria? En la creación, los cielos cuentan su gloria, en su amor, ¿cómo la cuenta? Por medio de nosotros. Su gracia, ¿cómo la cuenta? Por medio de cómo nos sustenta en todo, a nosotros. Y empezamos a pensar entonces que la gloria de Dios es bastante más aterrizada que lo que quizás pensábamos antes. Es bastante más práctica incluso porque es Dios que está haciendo todo el tiempo, eternamente, cosas para su gloria. Y no deja de hacerlo. Él no para. Por lo tanto, es una vida continua en la cual nosotros tenemos que querer estar en comunión con Él, porque Él puso eso en nuestro corazón, para que su gloria se manifieste por medio nuestro siempre, todo el tiempo, con todo lo que Él nos dio, con todo lo que Él nos bendijo, con todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Él ya lo dio. Y para poner un poco más de acuerdo en qué es lo que debería ser la forma en que nosotros
mostramos la gloria del Señor, tenemos que de alguna manera reflexionar o quizás escudriñar en nuestras propias vidas, en nuestra iglesia, en qué realmente estamos. Y no sé si alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿En qué estoy? Si yo soy de Cristo, si Cristo quiere mostrar su gloria a través mío, o sea, no mío personal, sino que de mí por medio de su iglesia, porque recuerda que somos el cuerpo de Cristo, ¿o no? Y el cuerpo de Cristo es uno solo. Y si Él me puso ahí, ¿en qué estoy? ¿Te has preguntado eso, no? ¿O en qué no estoy? Y eso responde a la pregunta: ¿qué es la gloria de Dios? Es, ¿qué estoy haciendo en lo que Dios hizo en mí por medio de Cristo? En lo que Dios me ha llamado a mí por medio de su palabra. ¿Qué somos? Por ejemplo, veamos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y muchos van a quizás describir la iglesia como una institución. Y de alguna manera lo es. Pero como es una institución que para que se maneje en cierto orden tiene reglamentos, tiene estatutos, y eso van a adquirir en el tiempo un valor tan grande que nos vamos a mover según eso porque somos la iglesia del Señor. Todo eso entre comillas, el porque somos la iglesia del Señor. Y caemos ¿se recuerdan en algún evangelio donde se nombra algo parecido a eso? Los fariseos. Caemos en lo mismo y nos vamos a volver legalistas. Hay que hacer esto y esto no se debe hacer y esto sí se debe hacer. Ahora, ¿es un medio para buscar hacer lo correcto? Sí, en algún grado, pero ojo, eso no quita el pecado y el pecado no glorifica al Señor. Entonces, como iglesia, no vamos a estar glorificando al Señor porque no vamos a estar luchando contra nuestros pecados. Vamos a estar apuntando con el dedo, sacando hermanos que nos sirven, etcétera, como los fariseos, pero restaurando a nadie. No hay gloria de Dios ahí, por ejemplo. O vamos a estar conformando la creación de Cristo, su iglesia, a un estándar mucho menor, que es el que nosotros suponemos que tiene que ser. ¿Quién es más sabio, Cristo o nosotros? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que podemos hacer las cosas mejor? Ahora, yo lo digo acá y uno dice, oye, de veras, pero mi pregunta, y que me la hago también a mí mismo, es ¿por qué no lo pienso antes? ¿Y sabes cuál es la respuesta, no? Porque no leo las escrituras y no lo veo. Si no leo, no veo. O puedo pensar que la iglesia es un lugar donde nos juntamos y es lindo poder compartir, como decía Francisco, en la semana no solamente el pastor está con unos hermanos, está con todos, o con los más posibles, y formamos un cuerpo, una familia, y mostramos cariño unos con otros, y a la larga empieza a transformarse esto en una especie de club social. Estoy diciendo club social para mostrar la exageración del tema. Pero vivimos un poco de esa manera, ¿no? Estamos todos contentos. ¿Sí? Si hay algún hermano que le está pasando mal, lo ayudamos para que lo esté pasando bien, para que estemos todos contentos. Y al final la finalidad de la iglesia se transforma en que estemos todos contentos. Y volviendo al tema de los incendios, ¿y qué pasa si se quema el templo? ¿Dónde quedamos? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se nos acabó el club social? Y el tema es que muchas veces exaltamos las bendiciones y no exaltamos el sometimiento. Y nos gusta que el Señor nos bendiga, pero no nos gusta que el Señor nos obligue. Y no es que el Señor nos obligue, sino que el Señor puso en nosotros el querer obedecerlo. Pero como no queremos obedecerlo, lo vemos como que nos obliga. Tienes que orar sin cesar. ¿Quién es bueno para orar acá todos los días? Y uno dice, bueno, yo en realidad no soy tan bueno para orar. Es más, sé que tengo que orar y me cuesta. Y me tengo que como que convencer, tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar. Porque termino, si siempre actúo de esa manera, sintiendo que Dios me obliga. Porque Dios dice, orar sin cesar, ¿o no?
Pero no entiendo el concepto de qué significa eso. ¿Dónde está la gloria de Dios ahí? ¿Qué gloria estoy contando si realmente no me someto al Señor? O puedo pensar que la iglesia es un cuerpo de Cristo que está orientada al evangelismo. Ojo, ni verlo como institución, ni verlo como un club social, en el sentido, no club social, en el sentido de un lugar donde tenemos comunión y podemos ayudarnos y tener amistad, no es malo en sí mismo, pero no es el fin. Un lugar orientado al evangelismo, ¿es malo eso, no? No, no es malo, eso es lo que hay que hacer, predicar el evangelio, llevarlo a otros, o a las misiones. Preparar hermanos para que Dios ponga en su corazón ir a algún lugar a predicar el Evangelio y formar una iglesia. Para mí misión es eso, ir a formar una iglesia donde no hay. Y nos dedicamos tanto a eso que se nos olvida el crecimiento de la iglesia, el crecimiento del corazón de los hermanos, el cómo Cristo está moldeando su carácter. No, evangelismo, hay que ir, hay que hacer esto, hagamos actividades. Y muchas iglesias caen más en esa área, que no es mala, insisto, pero olvidan la otra. Pero el Señor las quiere todas. Porque nosotros no estamos haciendo una obra que es nuestra, ni en nuestro poder, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestra sabiduría. Estamos haciendo todo eso en el conocimiento, la sabiduría, el poder y la dirección del Señor. Porque es la gloria de Él lo que estamos mostrando, no lo que nosotros pensamos que nos sale mejor. ¿Se entiende la idea, no? ¿Qué es la iglesia entonces? Y puedo definirla de muchas maneras. Dije, el cuerpo de Cristo. Pero una linda definición es la manifestación de la gloria de Cristo en este mundo. Y cuando yo pienso en eso, tengo que hacerme inmediatamente la pregunta, ¿y qué estoy haciendo para la gloria de Dios? Y no siempre voy a estar donde debo estar. Toda la iglesia, incluye las ovejas y los pastores, tiene algo en común, que es una condición caída y una vida en la carne todavía. En Gálatas, Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué estaba diciendo eso Pablo? Porque es verdad, hay que hacer eso. Porque si no andamos en el Espíritu, ¿qué vamos a hacer? Satisfacer los deseos de la carne. O hacemos una o hacemos otra. No, no existe el hago un poco de las dos. No, no se mezclan. No hay comunión entre Dios y el pecado. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y ahí lo dejo clarito. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y esa frase que dice Pablo al final me dejó pensando. Dice que el deseo de la carne y el deseo del espíritu se oponen entre sí. Y uno dice, sí, bueno, están no, pero dice la razón, para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, que cuando yo estoy en la carne, esto es lo que quiere decir un poco el versículo, el Espíritu Santo me va a molestar para que no haga lo de la carne. Y debemos dar gracias al Señor por eso, ¿no? O al revés, cuando yo estoy en el Espíritu, la carne me va a molestar para que no haga lo que la carne quiere. Como quieras verlo, pero no es que yo decida hacer una cosa o yo decida hacer otra. En parte sí, pero eso lo voy a hacer porque el Señor está orando en mí. Eso es lo que dice el versículo. El Espíritu Santo está orando en ti para que no hagas lo que quieres. Todos podemos andar en la carne, siempre. Y hay muchas advertencias que tenemos en la Biblia justamente para no hacer lo contrario, mirar al Señor primero y hacer lo que el Señor quiere para que cuando hagamos lo que el Señor quiere, hacer su voluntad, mostremos su gloria. ¿O no? ¿Cuáles son los mandatos para la iglesia? ¿Se acuerdan de alguno? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conoceréis conocerán todos que sois mis discípulos. Eso dijo el Señor para la iglesia. Por lo tanto,
La gloria de Dios manifestada en el amor de Dios, ¿dónde se va a ver? En que los hermanos se aman los unos a los otros tanto como Cristo nos ama, ¿o no? Por lo tanto, mi carne, mi egoísmo, mi deseo de que solo me amen a mí, queda afuera, porque el Espíritu va a luchar contra eso. Y esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros, porque Él por su buena voluntad puso así el querer como el hacer, ¿o no? El, el resultado de esto es que vamos a verlo en la forma negativa. Cuando hay cierta enfermedad en la iglesia, cuando una iglesia no está obrando en el poder del Señor, no está rindiendo lo que se supone a los ojos de la Biblia, o incluso a los ojos de los hermanos, que debiera estar haciendo, no está en el nivel en que debiera estar, es porque la iglesia está, digámoslo así, enferma. O sea, porque hay un pecado, ¿no? O varios pecados. Y cuando hay enfermedad en la iglesia, es por dos causas. Uno, porque la enseñanza es mala, o hay una mala teología, o lo otro es porque hay una mala aplicación de esa enseñanza. Puedo tener una muy buena enseñanza, pero no estoy ni ahí. O puedo querer hacer todo exactamente como se me enseña, pero la enseñanza es mala. Y la idea es que tenga una buena enseñanza y una buena práctica, que las dos cosas funcionen en ese sentido, y eso es lo que cuenta la gloria de Dios, ¿o no? Tienen que orar por sus maestros, pastores y maestros, para tener una buena enseñanza del Señor. Y tenemos que orar por nosotros todos como iglesia, cada uno y todos, para que podamos aplicar en nuestras vidas esa palabra del Señor. Ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores de la palabra de Dios. Las dos cosas van juntas. El universo cuenta la gloria de Dios. Y es como, eso es más fácil, ¿sí? Eso lo hace el universo solo. ¿Y dónde más vemos la gloria de Dios? Es en la cruz, en el Hijo crucificado, colgando de un madero, que vemos el amor, la gracia, la misericordia, la justicia de Dios, la gloria completa de Dios está ahí en la cruz. Y quizás es donde con menor frecuencia vamos a ver esa cruz. Y sabemos que en Cristo, en ese sacrificio que Él hizo, tenemos salvación. ¿Quién tiene salvación? El pecador. ¿Cuánta gloria de Dios hay en el pecador? No hay. ¿Cuánta gloria de Dios hay en el pecador que es salvado? Toda la gloria de Dios. ¿Ves cómo cambia? O sea, no soy yo, es Él. Tu salvación exalta su gracia y su justicia por medio de un perdón inmerecido. Es Dios el que se muestra cuando tú dices, yo soy creyente. Por lo tanto, no tenemos que jactarnos nosotros de que somos creyentes, porque no lo merecemos. Pero nos acostumbramos tanto a que pensamos que sí. El Señor me salvó, voy al cielo. Qué rico, voy a vivir como yo quiera, total voy al cielo. Estoy caricaturizando lo que se ve en forma más solapada y más larga en la vida de cada uno. Pero no, no somos nosotros, ni es por nosotros, es por Él y es para la gloria de Él. Él hizo eso y su gloria en un pecador se ve por lo que Él hizo en la cruz, no por nosotros. No basta tener un buen conocimiento de las Escrituras, sino que tenemos que aprender a vivir según ella, aplicar esa enseñanza en nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, le voy a contar el cuento en colores, no en blanco y negro, no. Eh, Estaba en un colegio de curas y había un cura polaco que nos hacía, en ese tiempo se llamaba técnicas especiales del ramo, que es como artes manuales, un poco eso. Y nos hizo dibujar quería que hiciéramos un cuadrado de cartón de 10 por 10
y que en su borde, en papel lustre, tuvieran de color un margen de 1 centímetro. ¿Es fácil o es difícil? Y suena fácil, ¿o no? Yo agarro una regla, veo el cartón, corto, 10 por 10, después el papel lustre, lo pego, lo doblo, 1 centímetro por lado. Bueno, lo que hizo él, después que nosotros imaginamos cómo era el trabajo y empezamos a hacer nuestro trabajo, tomar una regla y la ponía a la luz y todos los cartones tenían en alguna parte algo chueco, no estaba perfectamente recto. Y el cura decía, por aquí pasa un camión, entre medio. Me quedó grabada esa enseñanza porque del dicho al hecho hay un montón de errores. No basta solo tener una buena teología, sino que de alguna forma tenemos que entrenarnos en la palabra del Señor para hacer exactamente eso y que entre medio no pase nada. No haya una sombra que no corresponde. En el caso del cuadrado era una luz, pero en la vida cristiana hablamos de oscuridad. No ensuciemos la obra de Dios, vivamos de acuerdo con ella para que en nosotros se vea esa obra de Dios y se cuente su gloria. La visión de la iglesia o los propósitos que podemos ponernos como iglesia, la mirada al futuro que nosotros tengamos como iglesia debe estar guiada por el estándar de Dios, no por el nuestro. Es que yo creo que la iglesia debería ser así. ¿Y qué dice Dios? Guiémonos por lo que Dios dice que es. Y ese va a ser lo que va a tener el mejor resultado. Como dije, Dios se glorifica en los pecadores, no porque los pecadores sean pecadores, sino porque la obra que Él hace en un pecador es tan grande que transforma su vida para siempre y ahora tiene vida en abundancia y tiene una forma de ver las cosas que no tenía, que es la misma forma que tiene Dios de ver las cosas. Y puede amar como Dios ama. ¿Hay amor más grande que el amor de Dios? ¿Hay amor más grande que el que tú tienes? No responda. Pero la respuesta en algún punto debería ser tampoco, porque es el amor de Dios el que obra en mí, para amar a otros, ¿o no? Pero vienen los problemas por causa de esta lucha entre el espíritu y la carne y yo digo, pero los hermanos no me aman así y yo merezco ser amado. Y entro en conflictos y peleo y discuto y critico a los hermanos y me enojo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la gloria de Dios ahí en el amor de Dios que puso en ti? Cuidado con practicar mal lo que se supone que aprendemos bien. Y tenemos que rendirnos todos los días delante de Dios para que sea la gloria de Él la que se muestre a través nuestro. Y él varias veces le he enseñado pasajes que muestran de una u otra manera esto. Por ejemplo, en Hechos 1:8, cuando Jesús va a comenzar la iglesia, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dice que vamos a recibir? ¿Qué poder? El de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? Uh. ¿Y se nota el poder de Dios en la iglesia? ¿Se nota el poder de Dios en mi vida? Cuando hay unas dificultades, yo voy al Señor y me da lo mismo lo que pase porque yo estoy viviendo en el poder del Señor. No, no, no se nota. Me desespero y acudo a cualquier cosa, porque se me olvida que el poder de Dios obra en mí. Y el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo, el cual nos fue dado. Romanos 5:5. ¿Y qué pasó con el amor de Dios? Y empezamos a ver que las Escrituras dicen que la gloria de Dios, Él la comparte con nosotros. Lea Juan 17, Jesús ora por eso. Que esa gloria que me diste esté en ellos. Dice eso. Y nosotros, como decidimos no estudiar la Biblia para conocer un poco más de la gloria de Dios, dejamos de vivir de la gloria de Dios y no la mostramos. Y como les dije, acuérdense el ejemplo del Real Madrid. Es súper fácil, en un sentido, saber cómo es la gloria de Dios. La gloria de Dios son todos sus atributos, todo lo que Él es y que ha puesto en nosotros ser. Fuimos creados a su imagen y semejanza en Cristo. Fuimos recreados en su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos todo lo de Él para vivir de acuerdo con su gloria y manifestar esa gloria hoy. Y no hay excusa.
En sus propósitos de glorificarse, Dios no se engrandece. ¿O sí? No, porque no hay nadie más grande que Dios. Él es infinito. ¿Se puede agrandar más o no? No, Él no se engrandece cuando Él se glorifica, pero Él nos engrandece a nosotros cuando Él se glorifica en nosotros. Si no entienden esa frase, les digo el tiro. Eso se llaman bendiciones. Un pecador que no merece nada ahora recibe bendiciones de Dios. Un pecador que merecía la condenación eterna, vivir toda su vida fuera de Dios, apartado de Dios, ahora puede tener comunión con Dios y puede vivir de su gracia sustentado en todo por el Señor, aún en la muerte. ¿O no? ¿Cuánta gloria de Dios hay? Cuenta la gloria de Dios. Eso, cuando un pecador pone de manifiesto quién es Dios por medio de su propia vida, ¿no? Cuando tú y yo ponemos de manifiesto quién es Dios, la gloria de Dios, por medio de nuestra propia vida, estamos mostrando nuestra nueva vida en Cristo. Aparece algo así en la Biblia, ¿no? Sí. Y Él os dio vida cuando estaban muertos en delito de pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la Biblia habla todo el rato de eso. Cuando nosotros manifestamos esa gloria de Dios, eso se llama adorar. Y ahí tienes otra palabra. Adorar a Dios es mostrar su gloria. Muchos dicen, voy a adorar a Dios pensando voy a cantar al Señor. No, no, adorar es mucho más que eso. Es manifestar la gloria de Dios en mi vida. Mi vida no sirve para nada. Yo no merezco nada. Es más, yo no tengo nada que ofrecer a no ser que Dios haga algo en mí. ¿Cómo se llama eso? Gloria de Dios. Él nos engrandece, pero nos engrandece a nosotros. Ahora, cuidado con buscar siempre engrandecernos a nosotros, de la manera de jactarnos de todas las cosas que Dios nos da. Es fácil caer en eso. Todavía estamos en este cuerpo pecador que le gusta la egolatría, que le gusta el egocentrismo, que le gustan los afectos, las emociones. Yo quiero que la gente me quiera, yo quiero ser algo para el resto. Pero ahí empiezo a pensar en mí y la gloria de Dios se fue, ya no está, no la estoy mostrando. ¿Cómo hago entonces? Lee la palabra del Señor, ora la palabra del Señor, estudia la palabra del Señor, empápate de la palabra del Señor, vive la palabra del Señor. Eso es lo que hay que hacer y no es de un día para otro, es toda nuestra vida. Para mostrar la gloria de Dios, que en lo que yo pueda jactarme es en Cristo y no en mí, porque yo no valgo nada sin Él. Isaías, al principio del libro de Isaías muestra un pasaje que es duro para nosotros. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Le suena, no? Los cielos cuentan y está hablando de lo que Él creó para su gloria. Oíd cielos y escucha tu tierra. Todo el universo, escucha lo que yo voy a decir. Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Te suena? Y ellos se rebelaron contra mí. Wow. O sea, no es algo que Dios no conozca, pero sí es algo en lo cual nosotros nos hacemos los lesos. Y sigue hablando y dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, su pueblo, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y es una advertencia que nos llega hoy a nosotros. Todos escuchan, todo el universo oye la palabra de Dios y cuenta la gloria de Dios. ¿Y tú? Eso dice el versículo. Le dije que era duro. Cuenta la gloria de Dios. Ora para contar la gloria de Dios. Vive para contar la gloria de Dios. Y no cuentes tu pecado. No, no vivas de contar tu pecado. Y no estoy diciendo que uno diga, mira, pequé en esto. No, estoy diciendo que nuestro carácter, nuestras acciones muestran nuestros pecados. No vivas en eso. Muestra a Dios. No nos aferremos a lo nuestro.
porque no es nuestro, es del Señor. O no nos aferremos a que hablen bien de nosotros. Pues si alguien quiere hablar bien de mí, qué bueno, pero esa no es mi vida. Aférrate a que hablen bien de Cristo por ti, por causa de ti. Y ahí vas a contar la gloria de Dios. Desecha lo que no conviene y considera que lo que tienes no es tuyo porque Dios te lo dio para mostrar su gloria. Sigue siendo de Él. A veces nosotros decimos, gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Uf. ¿Y qué estoy diciendo con eso? No lo sé. Pero la pregunta es, ¿qué debería estar diciendo cuando yo digo, gloria a Dios? Lo que debería estar diciendo, Señor, yo no vivo para mí, yo vivo para ti. Yo reconozco que soy nada y todo lo que tengo es por tu gracia, es por tu amor y por tus propósitos. Ayúdame a vivir según eso. Eso significa, debería significar cuando yo digo gloria a Dios. No es tan fácil, ¿cierto? Pero eso debemos anhelar. Pablo decía, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Quién tiene más? Y a veces nosotros actuamos de esa manera. ¿Hay alguien inteligente acá? Yo más. ¿Hay alguien simpático aquí? Yo más. No, no estoy hablando a mí por si acaso. Sí, ahí entendieron al tiro. Circuncidado el octavo día. Y empieza a dar su currículum, ¿no? El linaje de David, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo. Oye, no había nadie como él. ¿Y qué dice eso? De eso. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Grábate esa frase. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y léelo en tu vida. ¿Cuántas cosas para ti son tu ganancia? Tienen valor. Tuyas. De las que tú crees que has logrado. ¿Sí? ¿Las pensaste? Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué estás dispuesto de eso a perder? ¿Casa, familia, bienes, amor, cariño? ¿Qué estás dispuesto a perder? Porque no es tuyo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice para ganar a Cristo, no es que él no sea cristiano, es creyente, ¿sí o no? Es para ganar que en mi vida se vea a Cristo, que en mi vida refleje la gloria de Dios, la cuente. Eso está diciendo Pablo. ¿Cuál es la manera que él enseña? Despójate en tus afectos, en tus pensamientos de lo que tienes, porque no es tuyo. Y tienes que estar siempre dispuesto a perder lo que sea para que la gloria de Dios siempre se cuente sobre ti. Lo que nunca tienes que perder es eso, al Señor, que el Señor se muestre en ti. A veces pensamos que tenemos que dar un buen testimonio entre los demás, ¿sí o no? Hay que dar un buen testimonio. No, y no es que digo hay que dar un mal testimonio, no, no. Lo que tenemos que pensar es que es esto. En mi vida tiene que contar la gloria de Dios para el que sea, para la iglesia, para mi familia, para el que sea. ¿Y cómo va a ser mi testimonio? Ya no me voy a preocupar. No tienes que tener buen testimonio, tienes que contar la gloria de Dios en tu vida. No son mis logros, ni son mis posesiones las que hablen de mí. Es Cristo, solo Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Dios. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí no está nuestra gloria. La gloria de la iglesia es Cristo y la gloria de Cristo es su iglesia. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Hay cosas a veces que nos resultan difíciles de aprender o que nos dan miedo escudriñar o buscar, como la gloria de Dios.
nos las haces ver de forma mucho más sencilla. Y no solo eso, sino que también tu misma palabra nos enseña, por medio de vida de otros, como la de Pablo, cómo mostrar tu gloria, cómo contar la gloria de Dios como la cuentan los cielos. Ayúdanos en nuestra vida nueva a mostrar vida en Cristo y que solo sea Cristo exaltado. Necesitamos de tu ayuda porque nos resulta difícil por causa de nuestro pecado, pero ayúdanos a morir más a nosotros para vivir más en Cristo cada día. En el nombre de Jesús. Amén.